Iceberg de experiencias con duendes reales. En la casa de mi abuelito había un duende. Era muy travieso. Se llevaba las herramientas de mi abuelito, los calcetines de todos nosotros o, a veces, hasta los cubiertos. Yo tenía muchos gatos. Ellos dormían conmigo porque yo comenzaba a entender el don de ver o sentir la presencia de los muertos y, en cierta forma, los gatos me ayudaban a ahuyentarlos. El chiste es que ese día no quise que durmieran conmigo. Me fui a dormir y me tapé toda de pies a cabeza. En eso, mis gatos comienzan, como desesperados, a querer entrar a mi cuarto. Empujaban la ventana que estaba rota para poder entrar por ahí. En mi puerta estaban los demás maullando muy feo. De la nada, mientras dormía, sentí unos piecitos muy pequeños. Querían pisarme la cara y no dejarme destapar, pero me pisaban con mucho odio. Yo, como pude, comencé a orar y a cantar canciones cristianas. Sí, fui criada en la religión cristiana, y solo escuché como algo corría y ¡pum! La ventana tronó. Mis gatos entraron y comenzaron a buscar lo que me pisó. Nunca supe si fue el duende o algo más, pero desde ese día ya no se perdía nada y a mi abuelito le regresaron su herramienta. Resulta que cuando tenía aproximadamente 2 años, un duende se enamoró de mí. Mi familia se dio cuenta gracias a que un vecino me llevó con un curandero. El duendecillo hacía de todo por llevarme, desde jalones hasta que tuve, creo que, 40 grados casi de temperatura. Estuvo tan feo que fueron como 7 doctores y ninguno pudo dar un diagnóstico de lo que tenía. Duré 3 días así, entre que me llevaba y yo, supuestamente con los gritos que pegaba, no me dejaba. Este duende vivía en un árbol enorme que estaba en mi casa. Mi papá lo derrumbó y quemó, pero hasta la fecha nunca pudo con la raíz. Han intentado de todo, pero esa sigue intacta. A veces se hunde y a veces sale, ni siquiera con una barrera han podido al menos quebrarla o sacar una astilla. Yo tengo hasta la fecha mi amuleto, hecho por el curandero a donde me llevaron. El duende ese sigue aquí, no se me acerca pero sí me hace muchas travesuras, como esconderme las cosas. Seguido compro globos y los pongo en mi cuarto para ahuyentarlo, pero no se ha ido. Probablemente siga en la raíz, aunque mi sobrina y mi cuñado una vez lo vieron entre las plantas. Cuando mi abuela se casó y tuvo a mi papá, se mudó con mi abuelo a una casita muy humilde en Monterrey, desconozco el lugar exacto. Cuenta mi abuela que, en los primeros días, ella acostó a mi papá de 1 año de nacido en su cuna y se salió a platicar con mi abuelo. Cuando empezó a anochecer, mi abuelo se metió a la casa para ir al baño y vio a un bebé desnudo dormido en el piso. Pensó que era mi papá. Le dio mucha ternura, por lo que lo cargó y lo sintió muy frío. Entonces, cuando intentó meterlo a la cuna para taparlo, se percató que mi papá seguía dormido y ese bebé era como una especie de duende. Mi abuelo, al ver que se empezó a despertar, soltó a la criatura y ésta se echó a correr. Mi abuela, quien estaba afuera, también lo vio. Mi abuelo se hizo en los pantalones del susto y ya nunca se supo qué era esa cosa. Cuando era más chica, recuerdo un día ver a uno. En mi casa, en la parte de atrás, está el jardín de mi mamá y de un lado de ahí está un tendero para ropa. Recuerdo que una tarde-noche mi papá me mandó a bajar su toalla ya seca del tendero. Cabe aclarar que sí estaba muy oscuro en esa parte, así que yo salí corriendo para traerla. Justo cuando la estaba bajando, escuché el silbido de alguien, y fue ahí cuando miré hacia atrás y vi a una personita sonriendo y mirándome. Les juro que me super mega cagué porque de la nada me dio un escalofrío horrible, recuerdo muy bien la sensación, y pegué el grito de mi vida. Salí corriendo inmediatamente para entrar a mi casa y ya no volteé para nada. Lo más raro es que entre esas matas no solo yo lo miré, sino también mi hermano y mi cuñada, y coincidimos con la descripción de cómo se ve. Mi bisabuelita me contó hace mucho tiempo que cuando era niña se fue a conseguir leña a un cerro cercano. Ella se fue en su burrito. Cuando iba de regreso con el burro ya cargado, empezó un aguacero que provocó que creciera mucho un río por el que tenía que cruzar. Mientras estaba esperando, se acercaron unos niños vestidos de negro y le dijeron que le ayudarían a cruzar. Nunca se imaginó que le ayudarían cargando al burro en sus hombros con todo y leña. Mi bisabuelita les agradeció y se fue a la casa. Probablemente fue una ilusión mía, no sé. Hace poco fui a Huasca, que es conocido por ser un pueblo donde hay criaturas mágicas, en especial duendes. Me hospedé en una casa. Hubo un día que fui a una caminata al bosque de los duendes. Llegué a la casa a dormir.
Ese día sentí un vacío enorme y no podía dormir. Empecé a escuchar que tocaban la puerta, así, manitas muy chiquitas y de repente pasos muy chiquitos en la sala. No volteé por miedo a que fuera lo que creía, me miré. Mi abuelita vive en un pueblo de Michoacán. Es muy húmedo, es tierra caliente. A los duendes o chanes, como los conocen allá, siempre los hay. Se llevan las almas de los niños, por eso cuando llevas a un bebé menor de 1 año al río tienes que gritar su nombre, si no, los niños no pueden dormir y se dice que mueren. También me comentó de una visita que hizo con unas amigas cerca del cerro. Pasaron por una milpa y ahí pasaron unos. Iba con su hermana y le comentó: Carmen, ¿viste eso? Y le contestó su hermana: sí, claro que lo vi. Me comentó que tienen unos gorritos como de buzones con cascabeles y son muy pequeños. Esa es una de las tantas que me ha contado, pero de que existen, existen. Hasta hace 2 años mi cabello me llegaba hasta los muslos, y siempre que salía a la calle muchas señoras me decían que los duendes me iban a seguir y que tenga mucho cuidado porque a sus familiares les había pasado, que les arrancan el pelo, las rasguñan, intentan llevárselas y demás, que son muy traviesos y que la única manera de ahuyentarlos una vez que se enamoran de ti es siendo muy desaseada, porque ellos son muy asquerosos en ese aspecto. Lo bueno es que en aquel entonces vivía en plena ciudad y se supone que a esos sectores ellos no llegan porque no tienen dónde ocultarse. En mi casa había uno, creo que hace unos meses se fue. Pasa que siempre se perdían cosas de valor. Anillos, aretes y cosas de joyería. Algunas veces se perdía dinero y objetos pequeños. Yo en una ocasión lo vi. Estaba en mi cuarto escuchando música, traía audífonos, de repente volteé a la puerta y vi una pequeña sombra negra de unos 20 centímetros. Me asusté, jaja, y fue la única vez que lo vi, pero siempre arrastraban las sillas o golpeaban los muebles, como son de madera, suenan mucho. Últimamente ya no ha pasado nada de eso, así que supongo ya no está. Quizás llegue tarde para contar mi anécdota, pero desde pequeño he tenido experiencias paranormales. Bueno, en resumen, una noche de insomnio, a mis 7 u 8 años, recuerdo que estaba acostado leyendo un libro cuando de repente sentí una mirada pesada que provenía de una estantería donde guardábamos DVDs. Al voltear, logré observar claramente a 2 pequeños seres de color negro que no medían más de 10 centímetros. En cuanto los vi, me quedé en blanco y solo logré ver cómo se metieron entre los DVDs. Desperté a mis padres y no encontraron nada. No solo yo he visto duendes. En ocasiones, cuando familiares se quedaban a dormir, decían ver pequeños seres en las noches, moverse o caminar debajo de los sofás o camas. Curiosamente, se veían como algunos de los vídeos que andan por ahí de duendes.